Bueno, y como les decíamos, tenemos ahora un invitado interesantísimo, don Franco Macri. Franco. Muchas gracias. Gracias por venir, Franco. Encantado de estar acá. Hace mucho tiempo que no estuve en alguna entrevista. Mi tiempo pasó y mi hijo vuelve a darme el entusiasmo suficiente como para reaparecer yo también tranquilamente, para poder agregar a la Argentina todo lo que hice y más aún para el futuro. ¿En qué le ha cambiado la vida la nueva situación del niño? Primero, una preocupación grande. Después me di cuenta que todo empezó cuando la presidenta anterior fue a China y hubo una reunión importante y después de la reunión me hicieron preguntas sobre Mauricio y la política y yo contesté algo que quedó medio grabado, que con la mente no quisiera que fuera presidente. Con el corazón no quisiera que fuera presidente, con la mente sí. No quiero, porque es demasiado complicado. Franco, recién, fuera de cámara, me contaba una historia muy, muy linda. Me contaba el motivo por el cual su padre emigró de Italia a la Argentina. Ah, cierto. Bueno, mi padre tenía el partido político, el uomo qualunque, el hombre cualquiera, con Giannini. Y estuvieron casi ganando las elecciones. A raíz que perdió, mi padre decidió irse de Italia. Como estaba además divorciado de mi madre en esa época, los divorcios eran terribles. Los hijos vinimos con él y ahí empezó la familia Macri. ¿Año? Tenía 18 años, ahora tengo 85. O sea, 48. De una derrota política, 2 generaciones después. No, y por eso una derrota política y tantos años después un nieto presidente. ¿Cómo era la Argentina a la que llegó? ¿Qué recuerda? Bueno, yo te digo, la Argentina que recuerdo era una Argentina donde se trabajaba, y se trabajaba mucho. Yo creo que me fui directamente porque tenía un contacto y no demasiado importante a una obra. Creo que era el camino a Ezeiza que todavía no estaba construido. Estamos hablando de la década del 50. 1948, 49, 50. Y empecé en una obra. Empecé en una obra de empleado, después fui jefe de la oficina, después empecé a ser subcontratista y vi pasar muchas cosas. Recuerdo, por ejemplo, si no me equivoco, que una vez, creo que Perón debe haber ido a las obras que estábamos construyendo y estábamos construyendo viviendas muy lindas, y resulta que se entregaban la vivienda a gente que no tenía casa. Y yo estaba desesperado porque estábamos construyendo todo eso, porque sacaban el parquet para hacer el asado y cosas. Una vez vino... No es un mito entonces, porque parecía que era una parte de la mitología. No, pero yo habré tenido 20 años, 22 años, 23. Y debía ser Perón, yo creo que fue Perón. Sí. Y estaba visitando y en un cierto momento... Yo que era un atrevido, parece, le dije, pero presidente, usted ve la casa tan linda y se sacan el parqué para hacer el fuego, para... Hijo, me dijo, ellos hacen eso, sus padres van a disfrutar porque van a aprender a través de todo eso
cuál es la vida mejor. Más o menos, ¿entiende, no? ¿Qué opinión tenía del general Perón en aquella época? Yo tenía 18 años, 20. No sé cuánto tenía. Claro, muy joven. Habrá tenido... Es que en esa época los viejos, considerábamos viejos los de 50, 60. Así que se te confunde, habrá tenido 60 años, a lo sumo. Además, usted recién llegaba, ¿hablaba ya el español? No, me arreglaba. Y aún así trabajaba. Sí, por supuesto. Y terminé empecé como albañil, como dijo alguien en algún momento, y terminé siendo el jefe de la oficina de administración y de un grupo de casas que se hicieron camino de Ezeiza, que es el barrio más grande que todavía existe. Fue el primero que se construyó. Usted después se muda al interior de la provincia de Buenos Aires al poco tiempo, A toda parte. Tandil. No, sí, Tandil, claro. En Tandil, sí. En Tandil yo estaba haciendo las obras de Loma Negra. Y era el contratista de Loma Negra. Y el marido de Amalita, Alfredo Fortabat. Alfredo, venían una vez por semana, él con su avioncito y ella bajaban y a un cierto momento estaban en la empresa principal, yo era su contratista. Y me trató un par de veces y después cuando venía decía, no, yo quiero hablar con Macri. Y siempre lo recibía. ¿Cómo es que perdió un oído ahí en Tandil? Sí, porque tenía una novia linda, con la cual terminé casándome, y que tenía un hermano y amigos de café, la patota y todo eso. Y un día yo iba con mi convertible, porque como trabajaba mucho, podía ganar plata y no tenía para mantener una familia, un autito lindo en los pueblos, además, ayudaba. Entonces estaba ahí y de golpe escucho que unos amigotes que estaban del hermano de ella, que había... Blanco bajado, Villegas. Blanco Villegas, le dijeron no sé qué. Entonces la ofendieron. Abrí la puerta, otro siglo, y me enfrenté. El tipo grandote, en lugar de pegar ni nada, quiso tratar de evitar y me agarró de acá y me encajaron una paliza y perdí este oído. Con esa esposa usted tuvo a Mauricio Macri. Sí, señor. Con esa esposa. ¿Y cómo era Mauricio de chico? Es difícil recordarse de chico. Mauricio estuvo siempre alerta. Mauricio estuvo siempre escuchando, pero también haciendo y sumando, siempre. Y toda mi vida lo he tenido al lado, y inclusive en momentos difíciles como el secuestro, y ha sido una persona coherente, una persona que se ha preparado intensamente, una persona abierta y escuchando y aprendiendo todo el tiempo. Y creo que él, en definitiva, es lo que quiso, porque muy pronto salió de las empresas que yo no le estaba dando quizá demasiado espacio, esperando que creciera, y empezó por su cuenta y llegó donde llegó. Usted dice que le costó mucho aceptar que se haya ido de las empresas. No, costó mucho, y sí, en el momento que se fue, sí, me pareció, en el fondo, un padre, quizá al estilo latino, especialmente italiano, siempre piensa que el hijo lo va a sustituir en lo que hace. Y Mauricio dijo que no,
primero se fue a Boca y aprendió, y después aprendió de acá, y aprendió, y realmente el aprendizaje que él ha tenido, digamos, con mi apoyo por supuesto y mis consejos, con una relación espectacularmente positiva, él ha aprendido y ha crecido y sigue creciendo. Yo estaba muy preocupado con la presidencia de Mauricio. ¿Por qué? Porque es un país, ha heredado un país difícil. Era un país muy difícil. Yo he tenido un problema de salud muy grave cuando estaba cerca de las elecciones, porque se me embarró toda la cancha. Yo no sabía que iba a ser Mauricio, si iba a ser presidente, si no iba a ser presidente, y que me habían dicho que había tipos que del lado del otro lado, que si él podía ganar, lo iban a matar, y estaba la Lilita que también decía eso, y a mí me agarró, perdí el 80% de mi sangre. Todavía hoy me han dado permiso en forma excepcional, así que no me peguen mucho porque no tengo resistencia. Pero Mauricio, él se hizo. He escrito algo en ese sentido en mi blog, que si lo leen me haría un honor, y ahora estoy por escribir en mi blog otra cosa. A ver, un adelanto. ¿Un adelanto? Sí. Yo voté a Néstor Kirchner. Y sigue diciendo por qué no había nadie. Era alguien que por lo menos era desconocido, porque basta de los Menem. Desde Frondizi en adelante, para mí, el país ha sido destruido por todos los gobiernos. Ninguno exceptuado. Entonces, estaba siempre esperando una solución. Y esa vez empecé apoyando y en un cierto momento el presidente Néstor me pidió reacercar China porque cometieron cualquier disparate con China. Él tuvo esa idea, pero siguió siendo un disparate. Y mi opinión, lamentablemente, es que hemos tenido gobiernos malos, pero ¿por qué no nos preguntamos si ha habido empresarios, emprendedores buenos, excelentes? Porque nosotros somos los que tenemos que dar el ejemplo, el apoyo y marcar el camino. No hemos tenido empresarios valiosos y todo ha sido una suma que resultó, no suma, sino que resultó un desastre. Cuando usted lo mira, Mauricio, usted que lo conoce tan bien, ¿cuál es la virtud en la que usted apuesta y cuál es la característica de él que más temor le da en esta nueva situación en la que está? ¿En qué tiene que apostar y de qué tiene que cuidarse? No, siempre me sorprende. A ver. Siempre me sorprende. Yo temo que no puede enfrentar una situación tan difícil como esta y la otra, y después lo hace con una sencillez, con una calidez y con una calidad que yo soy el primero en asombrarme. Y te aseguro, no porque sea hijo mío, difícil que si tengo que decir una mentira, callo. Mauricio, todos los días le descubro una virtud más, una capacidad más, una capacidad de aprender y de enseñar y de poder conducir. Y realmente creo que después de 18 años que han sido tan malos los gobiernos que me han obligado a mí que terminara apostando a un gobierno que después fue el desastre que fue, finalmente reaparece gente valiosa. Y si el conductor es valioso, la gente valiosa se acerca. Usted cuando armaba equipos
¿en qué se fijaba? Cuando contrataba a alguien, ¿en qué se fijaba? ¿Qué criterio tenía para eso? No era adivinar, Suerte. no era adivinar, pero lo que, digamos, he enseñado a mucha gente. Era una época en que obreros, capataces, ingenieros, no había. Yo he tenido la beca SOCMA, que he aprendido, he enseñado a gente de todos las cosas más importantes, fuera construcción o cualquier otra ciencia, cualquier capacidad de conducir. He tenido toda mi vida una beca para becar los mejores de las universidades, para emplearlo después, y hasta que se fueron haciendo. Y si yo tuviera la memoria suficiente, y han notado que nunca lo he hecho, hay muchísimos emprendedores y miembros de algunos gobiernos que han pasado por nuestras empresas. Yo tenía en marcha 65 empresas en todo el mundo en cierto momento. He sido el mayor empleador de Latinoamérica y siempre he hecho enseñanza, porque así me gustó. Empecé en un país que recién empezaba y aprendí, y a mi vez aprendí también a enseñar. Franco, ¿en qué se diferencia manejar una empresa de manejar un país? Casi ninguna. Los elementos están todos. La magnitud es la que cambia. Un país es una empresa. Si no sabes conducir una empresa, no puedes conducir un país. La política, yo no he estado nunca de acuerdo de que los políticos se basen solamente en conceptos políticos y no en una planificación lógica que después necesite quien las implementa, quien implemente esas iniciativas, esas líneas y enseñe. Pero no se nace ni empresario ni se nace nada. Yo creo mucho en la enseñanza. Usted contó por ahí que en su momento Lorenzo Miguel, caudillo de la UOM, Unión Obrera Metalúrgica, le había puesto el ojo a Mauricio para la política. Un día se juntaron todo el grupo en mi oficina, que estaba, y digo a Lorenzo, teníamos una relación muy buena porque era alguien que hacía bien la cosa en la relación. Y vinieron y digo, ¿qué pasa? Que están todos acá junto, toda la plana mayor. ¿Qué error he cometido? No, dice, no has cometido un error. Te vinimos a pedir a tu hijo. ¿Cómo? Digo, me están jodiendo por mi hijo. Sí, lo queremos para prepararlo para presidente. Increíble. Deben estar vivos algunos de ellos, así que pueden saberlo bien. Y bueno, sí, Curto era el tesorero de esa, sí, de esa mesa, que usted lo debe haber tenido en Sebel, ¿no es cierto? Sí, señor. Franco, usted ha tenido... Eran grandes, eran... una relación muy cercana de visitarse muy seguido con el actual Papa Francisco, con Bergoglio. Cuando no era Papa, Cuando sí. no era Papa, claro. Y una vez por mes almorzábamos o cenábamos. Sí. Y él siempre me preguntaba que le hablara de los empresarios, de la mentalidad de los empresarios, que le hablara de cómo veía que se hacían las cosas.
realmente para mí era un placer y un honor. Y bueno, llegó a ser papa. Y hay algo que yo he dejado pendiente. No lo he visto más después que fue papa. Muchas circunstancias posiblemente no se han dado, porque yo he estado mucho en China, he estado mucho en países locos, pero quizá que yo que había tenido tanta intimidad con él, puede ser que haya sufrido de timidez. Ahora, después que vi la reunión con Mauricio, estuve empezando una carta, pero después no seguí y espero visitarlo cuando vaya, porque sé que él lo apoya muchísimo a Mauricio. Yo lo sé, pero el por qué parecería que la relación fuera un poco fría, no sé. Mauricio ha puesto una mujer increíble que es Vidal. Vidal va a hacer lo que no se ha hecho con la provincia de Buenos Aires durante 50 años, 40 años, 20 años. Y ella es una persona apoyada por el Papa. No sé si se sabe o no, pero no creo que sea secreto. Así que, y es una persona que realmente va a transformar la provincia. Porque la provincia, para empezar, si no terminamos con las inundaciones, si no, hay tanto para hacer, es impresionante, es impresionante. Argentina está por ser construida toda, porque dejamos de construirla hace 20 años, desde Menem, nunca más. Y ahora veo cada vez más, estoy asombrado, gente con gran capacidad. Ya, te diré más, casi no quiero opinar porque yo me quedé, ya estoy No, el viejo. tema no es que opine, el tema es que lo veo tan entusiasmado que en cualquier momento agarra un ministerio. Ahí se arma el problema. Vamos a ver qué tipo de ministerio podría ser. A ver, ministro, ¿de qué le gustaría? De nada. Absolutamente de nada. Ministerio porque de la Mujer. Yo no quiero ser esclavo, sí, no quiero ser esclavo. No, de ninguna manera. ¿No lo quiere Mauricio como jefe? No, no. Con Mauricio la gente se equivoca. Siempre nos hemos llevado óptimo. Yo no quería que fuera presidente porque era un sacrificio demasiado grande. Pero bueno, cuando lo declaré en China, que está la presidenta en China, con los 10.000 millones de dólares que yo conseguí y que no se usaron, solamente a los señores de los Kirchner & Company, que no han usado la plata que la China le quiso dar. Solamente por eso son incomprensibles. No se puede creer. No se puede creer. 10.000 millones se le han puesto sobre la mesa. Y en lugar de ayudar a los empresarios de siempre que hicieron, dijeron, no hay que hacer ferrocarriles nuevos, hay que reparar. Digo, ¿reparar qué? Y así se gana más plata, hijo de su mamá. Tenías una duda lingüística. Estos son los ¿vos? empresarios que hemos tenido. En este momento yo creo que los jóvenes deben haber aprendido mucho de los errores que nosotros los viejos hemos cometido y mucho. Y la forma de enfrentar el crecimiento es lo que ahora estamos intentando con mucha inteligencia, y vamos a tener el apoyo del mundo. Cuando me dijeron que Obama venía con 850 personas,
de Italia quieren invertir como locos. Vienen. Yo en cierto momento estaba negociando financiaciones importantes desde China y dije, bueno, basta, porque se han hecho mucho los difíciles, a pesar de que no han tenido la culpa ellos, sino que los funcionarios, y ahora que venga la plata de otro lado, y viene. Y creo que este apoyo que Mauricio le está dando a la zona va a hacer que toda Latinoamérica crezca. Hace 18 años, desde Menem, que no había venido un presidente de ningún país. 18 años. Eso no puede pasar. Con una Argentina rica, una Argentina que tiene todo para hacer y para dar, en otras épocas estaríamos como yo llegué acá, de emigrante, a hacer, porque ahí por lo menos hay mucho que hacer. En los países viejos ya está todo hecho. Don Franco, muchísimas gracias por esta conversación. Fue un placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Me gustaría resolver una duda nada más que idiomática. Tuvimos una gran controversia el año pasado sobre la pronunciación del italiano. Entonces, ¿usted cómo pronuncia esto? Prosciutto. ¿Y esto? Muéstrelo. Muestro. No sé por qué esta mezcolanza. ¿Cómo es? ¿Por qué estamos en esta mezcla? Porque yo te vi en casa cuando estaban hablando de esta cosa. No, vos escribiste un artículo muy importante. Comparando a decía, Mauricio con Scioli. Sí. ¿Está bien? Yo no te llamé porque Mauricio me dijo, calmate. Pero me asombré de la comparación. No terminé de entenderla. Pues un día la charlamos. Ok. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Volvemos Muchas enseguida gracias. con Un placer. Nico Dujovne y la economía. Ya estamos de vuelta. En Argentina crecen a paso firme los sectores minero,